Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, lunes 31 de marzo del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Desarrollo Integral de la Familia supervisarán el funcionamiento de las guarderías de todo el país. También estaremos viendo que organizará la Comisión Nacional de Derechos Humanos próximamente un foro sobre inseguridad. Esto será en Morelos. Además, le daré a conocer que Venezuela crea el Consejo de Derechos Humanos. En materia internacional, también estaremos viendo que Naciones Unidas prorroga un año más de trabajo de la comisión que investiga los crímenes en Siria. Esto y más en un instante. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una felicitación al Gobierno de México por lograr los avances sustanciales en materia de garantías individuales, además de reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades para aceptar las omisiones y fallas en varios casos. El encargado de transmitir este mensaje al Estado mexicano fue el relator responsable James Caballaro, quien destacó el compromiso adquirido por el país para hacer valer la legislación en materia de defensa de los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora investiga las causas de la muerte del jornalero Ignacio Baltasar Calixto, de 29 años de edad, presunta víctima de abuso policíaco en Caborca, Sonora. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el licenciado Raúl Arturo Ramírez, describió que este organismo a su cargo tuvo conocimiento de que en días pasados este trabajador agrícola originario del estado de Oaxaca fue detenido y al parecer agredido por agentes de la policía municipal adscritos a la Y. Y derivado de las múltiples lesiones, expuso el ombudsman sonorense, el jornalero Baltasar Calixto fue trasladado de Caborca al Hospital General del Estado allá en Hermosillo para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, sobre todo internas y externas que presentó en su cuerpo, este jornalero murió el pasado jueves en el nosocomio. En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron un convenio para supervisar el funcionamiento y la atención que brindan las 13,000 guarderías que opera esta institución. En un comunicado, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, señaló que a través de capacitación, formación y sensibilización en materia de derechos humanos, se sumarán esfuerzos para verificar el diseño, funcionamiento y atención que brindan estos establecimientos. Por supuesto que con la supervisión conjunta se pretende confirmar si en esas instalaciones, muchas de ellas privadas, se cumplen las exigencias normativas y si se brinda una atención adecuada a los niños que ahí se cuidan, además de hacer efectivo el derecho de madres y padres de familia de estos infantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y el Honorable Ayuntamiento de Capulalpan firmaron este pasado 25 de marzo un convenio general de colaboración para la capacitación, promoción, respeto y difusión de los derechos humanos. En dicho documento, ambos organismos se comprometen a trabajar conjuntamente en la capacitación individual, la investigación y enseñanza temática de los derechos humanos entre su personal, además de funcionarios públicos y trabajadores del Ayuntamiento de Capulalpan, así como a la ciudadanía en general, con el fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos allá en Tlaxcala. Debido a la ola de extorsiones, secuestros y homicidios que se han presentado en el estado de Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizará un foro para analizar esta situación. Las quejas se tratan principalmente de asaltos, violaciones, robos, secuestros de médicos y enfermeras,
así como denuncias de la relación entre cuerpos policíacos y el crimen organizado. Ante este descontento de la población quejosa allá en Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofreció poner atención en este tema, así como a solicitar informes de la situación de la violencia e inseguridad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Morelos. Por eso también harán este foro próximamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que se encuentra investigando la presunta violación a los derechos humanos de 2 niñas indígenas, quienes fueron agredidas sexualmente por un maestro de la telesecundaria 233, esto en el municipio de Tila, Chiapas. En un comunicado, el organismo señaló que medios de comunicación dieron cuenta de que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa informó esta situación, luego de que las menores originarias de la comunidad Nueva Esperanza denunciaron al docente. Por esta razón, el Organismo Nacional de Derechos Humanos ya envió visitadores adjuntos al lugar a fin de poder recopilar toda evidencia de la presunta violación de los derechos humanos, además de entrevistarse con ambas víctimas, con sus familiares, así como de solicitar un informe a las autoridades educativas de allá de Chiapas. Más de 200 elementos policíacos de la zona metropolitana de Guadalajara, allá en Jalisco, recibieron en días pasados una capacitación para que brinden una mejor atención a víctimas de algún delito. La Fiscalía General del Estado, la FGE, informó en un comunicado de prensa que esta capacitación fue impartida por la propia dependencia junto con la Fiscalía de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante destacar que las y los elementos que asistieron a este curso son miembros de la Policía de Guadalajara, de Zapopan, de San Pedro, de Tlaquepaque, de Tonalá, de Tlajomulco, de Zúñiga, además de la Policía del Estado, personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía Vial también asistieron a este curso. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información nacional. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes en un instante. Es momento de informarle a usted lo que sucede a nivel Iberoamérica. Este pasado jueves dio por finalizada la reunión del Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino que sesionó en Quito, la capital de Ecuador. Durante la jornada de clausura, el presidente del comité, Abdou Salam Dilao, señaló que es necesario que la comunidad internacional adopte medidas más concretas y serias en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Además, ahí se presentaron diferentes iniciativas de la región para buscar una solución no violenta al conflicto, incluyendo las opiniones de instituciones académicas y de grupos de estudio. Continuando con otra información, le doy a conocer que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó por mayoría la resolución que condena el uso de drones armados y de aeronaves dirigidas a control remoto en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo. Por su parte, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Venezuela, países miembros del Consejo, unieron sus voces para expresar su preocupación por el impacto que tienen dichos artefactos en cuestiones de derechos humanos de las víctimas. Tal forma que con 27 votos a favor, incluido el de México, 6 en contra y 14 abstenciones, el máximo órgano de derechos humanos de Naciones Unidas condenó la repercusión que tiene la utilización de estas aeronaves. La diseñadora ecuatoriana Adriana Hoyos ha sido nombrada como embajadora de buena voluntad de UNICEF por su compromiso demostrado en la defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Adriana Hoyos se suma así a la lista de celebridades del país nombradas como embajadoras para alzar la voz de la infancia y defender la garantía de sus derechos.
Por su parte, la cantante Carla Canora y el futbolista Antonio Valencia son las otras dos figuras públicas que forman parte de esta lista en Ecuador. El gobierno de Venezuela anunció la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos para atender denuncias de presuntas violaciones en la materia con motivo de las protestas que se repiten en el país desde el pasado 6 de febrero. Esta decisión fue informada por el vicepresidente Jorge Arreaza, quien explicó que la creación de este consejo responde a una petición expresa de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, quienes visitaron Caracas durante la semana pasada para interiorizarse sobre la situación de aquel país. Por su parte, Jorge Arreaza dijo que el consejo estará integrado por él y por representantes de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Interior y Justicia y de Asuntos Penitenciarios, entre otros organismos. Bien, esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos nuevamente un corte y regresamos con ustedes. Estamos de regreso con ustedes para informarle lo que sucede a nivel internacional y comienzo dándole a conocer que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó este pasado viernes que se elevan ya a 103 los casos de ébola en Guinea y que 66 personas afectadas por este caso, por esta enfermedad, han muerto. Sin embargo, la OMS no recomienda por el momento restricciones en el comercio ni en los viajes a ese país. En conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el portavoz de ese organismo, Gregory Harty, explicó que no todos los casos se han confirmado con pruebas de laboratorio y que podría haber más enfermos, de lo cuales dijo no se tiene registro. Agregó que si bien se han reportado casos en otros países, todo indica que están relacionados directamente con Guinea. El director francés Robert Guédiguian recibirá este próximo viernes en el Teatro Victoria Eugenia el premio que el Festival de Cine y Derechos Humanos que San Sebastián, España, entrega cada año. El autor de películas como Marius y Janet en el año de 1997, también la película La ciudad está tranquila, Mary Jo y sus dos amores, o Las nieves de Kilimanjaro, que se autodefine como un militante que hace cine, recibirá el premio por su retrato de las clases menos favorecidas que tratan de salir adelante con dignidad en su mundo globalizado que no se preocupa demasiado por ellos. Naciones Unidas decidió este pasado viernes prorrogar un año más el mandato de la comisión que investiga los crímenes que ocurren desde hace 3 años en la guerra civil en Siria y que ha reunido evidencias irrefutables de que se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en ese país. La comisión, que fue creada en septiembre del año 2011 y está integrada por juristas de renombre internacional, ha elaborado hasta la fecha 4 listas de responsables de tales crímenes, acompañadas de las pruebas correspondientes con miras a un futuro proceso en un tribunal internacional. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos informaron este pasado viernes de la distribución de alimentos y suministros de emergencia en una de las zonas más aisladas por el conflicto en Sudán del Sur. Ambas organizaciones, que han adoptado una estrategia conjunta, han indicado en un comunicado que al menos 30,000 personas con necesidades urgentes han recibido ayuda humanitaria a través de envíos aéreos a Akobo, en el estado de Jonglei, cerca de la frontera con Etiopía. De esta forma, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos confían en realizar 14 misiones humanitarias similares durante este mes de abril, con las que pretenden llegar a unas 250,000 personas que residen en las comunidades más remotas afectadas por el conflicto sursudanés. Dando continuación con otra información, le comento que casi 500 familias sirias
han huido desde el pasado 15 de marzo al Líbano, donde según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay ya 987.256 personas refugiadas sirias. En su informe semanal, el ACNUR concretó este pasado viernes que los últimos llegados proceden de Yabrud y Ras al-Mara y que se han instalado en la región fronteriza de Arsal, donde los recurrentes ataques aéreos impiden la llegada de las agencias humanitarias para llevarles ayuda humanitaria. Las autoridades libanesas ya han hecho varios llamados a la comunidad internacional para que sigan acogiendo a los refugiados sirios, ya que según ellas, en el país, allá en Líbano, se carece de los medios necesarios para sostener al casi millón de desplazados que reside ya en ese país. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó este pasado viernes al Consejo de Seguridad, mismo de Naciones Unidas, que considere imponer sanciones a los líderes de Corea del Norte y perseguirlos internacionalmente por crímenes contra la humanidad. El Consejo reaccionó así a un reciente informe de una comisión de investigación de la ONU que encontró evidencias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo detenciones masivas, asesinatos y torturas en campos penitenciarios, así como secuestros y la provocación de hambruna. UNICEF ha alertado de que la pobreza infantil se ha incrementado en España desde el inicio de la crisis en 2006 y esta afecta en la actualidad a 1 de cada 3 niños. Un total de 2.5 millones de menores viven ahora bajo el umbral de la pobreza. Según esta organización, en España, que es el segundo país europeo, solo por debajo de Rumania, con más niños y niñas viviendo bajo este umbral de la pobreza, que según explicó la directora de Sensibilización y Políticas Públicas de UNICEF, Comité Español, Marta Arias, es diferente en cada país. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió este viernes por unanimidad prorrogar un año el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, por considerar que la situación en ese país sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad en la región. La resolución, adoptada por los 15 miembros de ese órgano, señala también que se extiende igualmente hasta el 31 de marzo del año 2015 el mandato de la Brigada de Intervención integrada en esa misión con carácter excepcional y sin que se pueda constituir un precedente. Bien, esto es lo que sucede en todo el mundo en materia de derechos humanos y así nos despedimos el día de hoy, no sin antes darle las gracias por usted habernos acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Hasta entonces.